Bueno, en los vídeos anteriores dimos un panorama sucinto, incompleto, sobre cuáles son las características del contexto de crianza de niños chicos. Queda esto abierto a cualquier cosa que quieran precisar o tener más detalles, pueden mandar preguntas y vamos a ir contestando las preguntas que aparezcan. Aparece ahora el tema de los berrinches. Los berrinches y los caprichos. Entonces, bueno, en principio habría que considerar algo que es central, que ningún chico es caprichoso de por sí. Puede haber devenido caprichoso. O sea, irritable, que tiende a llorar, o a tener apego ansioso, a ser molesto, a no soportar las normas habituales de la convivencia. Ahora, una cosa importante a deslindar primero, para enfocarlos de manera diferenciada, es si esto fue siempre así, si ya desde bebé fue un chiquito demandante, intranquilo, inquieto, insatisfecho, o esto empezó en algún momento. Vamos a ver el primer caso, que es cuando esto es desde el comienzo, cuando ya de bebé ya se manifestaba un niño demandante o llorón, o bueno, que tenía ciertas características de difícil comprensión y de difícil satisfacción también, ¿no? Bueno, en general esto tiene origen en que hay chicos que son más polentosos que otros, que tienen más demanda, son más impulsivos. Por un lado hay diferencias en el chico, ¿no? Por otro lado, las mamás también son diferentes. Primero, todas las mamás, por supuesto, pero además la misma mamá, si tuvo, porque a veces hay mamás que dicen, bueno, pero con mi hijo anterior no me pasó esto. Bueno, entonces está la diferencia del chico, que los chicos son diferentes, son todos diferentes, pero además la mamá también es diferente, aunque sea la misma persona, porque es otro momento de su vida, otro momento de su pareja, es distinto todo lo que se despierta y se pone en movimiento con un primer hijo que con un segundo que con un tercero. Entonces, esa mamá es una mamá diferente a la mamá de sus hijos anteriores. Estas dificultades, digamos, la interacción con el chico, tienen que ver con el vínculo, como veíamos en los videos anteriores, es una consecuencia del vínculo, no es el chico el que es caprichoso, es un vínculo donde el chico se manifiesta de forma caprichosa o berrinchosa, pero eso tiene que ver con los dos, con el vínculo del chico y la mamá. Entonces, una cosa fundamental es intentar comprender cómo se inició esto y qué siente la mamá, qué le pasó a la mamá con este nacimiento, con la inclusión de este chico, cómo estaba la mamá en ese momento, cómo se llevaba con el papá, cómo era su vida familiar, laboral, su estado de ánimo, en fin, todo eso incide en este proceso de interacción con el chico. Supóngase que haya sido una mamá preocupada por una dificultad con el marido. Bueno, esto genera un déficit de atención en relación al chico y se interfiere en esta disponibilidad de la que habíamos hablado en los videos anteriores. Entonces la mamá no está tan disponible porque está pensando en este conflicto que tiene, o si está deprimida, o si tiene un problema laboral. Esto lo que genera en el bebé ya es este reclamo para lograr esa disponibilidad que la mamá con la que la mamá no cuenta por situaciones particulares de su vida en ese momento o por características personales. Entonces, una cosa fundamental es que papá y mamá se pongan a pensar cuándo empezó esto, si es del principio, y qué características había en ese vínculo de la mamá con el bebé y el papá también. ¿Qué pasaba con el papá? Si podía generar un contexto de contención y de tranquilización para que esta mamá pudiera estar disponible con el bebé más tranquila, o había una cierta reticencia en esta disponibilidad. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando hay estas fallas en el contexto, por supuesto, al principio lo que es más determinante es la conducta de la mamá, cómo está la mamá y cómo funciona con el chico.
Y desde el chico, cuál es el monto de pulsionalidad que tiene. Si es un chico muy polentoso o no, o es un chico más tranquilo, son características del chico. Bueno, en esa conjunción aparecen modalidades de interacción. Cuando se instalan estas modalidades de interacción, donde la mamá supongamos que es reticente y el chico reclama además porque la mamá, bueno, entonces se empieza a generar algo que es un círculo vicioso. Porque el chico reclama de una manera, digamos, ansiosa o excesiva. La mamá le pasa algo con esto, por supuesto, por ahí le da rechazo, la satura, entonces reacciona de una manera determinada, o la preocupa, la hace sentir culpable, entonces cuando se siente culpable esto interfiere, no está tan tranquila. Y bueno, entonces esto se va generando un vínculo que después se estabiliza así, se estabiliza así. Y en general va a repetirse en las distintas etapas con las características esenciales de este vínculo. Si el chico tiene apego ansioso y es muy reclamante, va a ser así en relación a la teta y va a ser así después en relación a la comida y va a ser así después en relación a las distintas cosas que vayan apareciendo. Generalmente estas características, como decíamos al principio, que se internalizan tempranamente, duran toda la vida. Entonces alguien que tiene esta característica de insatisfacción, de reclamo permanente, lo va a tener con la mamá, lo va a tener después con los amigos, lo va a tener después con la pareja, porque se instala una forma de funcionar en relación al otro. Entonces, es importante que papá y mamá se pongan a pensar esto, a ver cómo es, qué puede estar pasando, tratar de comprender qué ocurre en este proceso, qué siente la mamá cuando el chico reclama demasiado, si puede responderle de una manera más serena o no, y si hay algún cambio posible es en la actitud de la mamá, porque el chico va a seguir en esa actitud en la que se fue conformando como persona, digamos, ¿no? Entonces es la modalidad que tiene de relacionarse. La que puede establecer algún cambio en esto es la mamá, junto con el papá, que la ayude, que la respalde, y también hay que ver si es así con el papá también, o si es solo con la mamá. Sí, esto también es importante, porque entonces habría que pensar, ¿por qué con la mamá es así y con el papá es de otra manera? O por qué con el papá es caprichoso y con la mamá no, por ejemplo. Entonces debe haber ciertas características del papá o de la mamá que hacen que esto se genere. Entonces es importante trabajar esto para poder modificarlo cuanto antes mejor. Cuanto más se tarde es más difícil. Es más difícil porque está más instalado el chico en esa modalidad de relación. Por supuesto, cuando hay cosas que son demasiado instaladas o no se puede encontrar la comprensión de esto, de entender qué es lo que está pasando, es necesario la inclusión de un profesional, ¿no? Que los ayude a pensar un poco qué es lo que pasa y cómo pueden funcionar con esto, para modificarlo lo antes posible, para que no se instale esta modalidad distorsionada. Bueno, iremos viendo después otras cosas, en principio cuando esto empiece en un momento y no es desde el principio, ¿no?